Hoy, buenos días a todos. Hoy vamos a seguir nuestro recorrido por intentando a través de algunos remedios, sobre todo yo, hemos elegido las 12 tipologías que Edward Bach dio de su sistema, ¿no? Para profundizar en la naturaleza y consciente de cada uno de estos remedios que nos permita, pues tener un mayor conocimiento de esa naturaleza, de esa naturaleza consciente que luego nos va a permitir pues, el mejorar nuestra práctica, ¿no? El, como dije, realmente es importante todas las oportunidades que tengamos pues, para entender mejor y conocer mejor cómo funciona esto, porque realmente cuando estamos trabajando con recursos energéticos, ¿no? Entonces realmente hay mucha gente que practica la terapia floral desde el punto de vista físico, ¿no? Eh, relacionando o asociando una terapia con un síntoma, ¿no? Y yo creo que para mayor efectividad de la terapia floral, ¿no? Es mucho mejor introducirnos en la naturaleza y experimentar, ¿eh? Por ejemplo, tanto Bach como Jung, lo que ellos pretendían era la unidad, la unidad de la alma, ¿no? Pero Bach lo hace, nos propone esa evolución, pero nos propone esa evolución desde a nivel individual, es decir, resolviendo o con resolución del conflicto de alma-personalidad, ¿no? Nos propone una evolución desde el punto de vista individual con fuerza evolutiva, ¿eh? Con fuerza evolutiva. Sin embargo, por ejemplo, Jung nos propone esa fuerza evolutiva, esa evolución pero desde lo colectivo. ¿Eh? Es como los arquetipos, esas figuras simbólicas que son comunes a toda la humanidad, ¿no? Representan nuestra evolución a través de lo colectivo, a través de la conexión con esos patrones, esos modelos de conducta, como queramos llamar, ¿no? A través de lo colectivo. Y él decía, Paz nos decía, la humanidad es una y el sufrimiento aflora cuando se atenta contra la unidad. Y Paz nos dijo, todos estamos unidos por un inconsciente colectivo que nos incluye y nos mueve. Entonces, hoy os propongo profundizar con la tipología de energía, de energía de, ¿no? Esclerantes. Mira, en esclerantes, como, imaginaros, las 12 tipologías elegidas por Eduardo Bach presentan 12 tipologías de energía, ¿eh? Energía. Realmente la tipología esclerante energéticamente supone siempre una oscilación armónica entre opuestos. Es decir, supone un equilibrio dinámico. Es decir, porque nada es completo en sí mismo. O sea, es decir, como cada cosa, cada ser, necesitamos el complementario de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, asociándolo con los elementos, por ejemplo, la energía esclerante, es decir, su energía pertenece al elemento aire, ¿no? Que luego nuestra compañera Pilar, vamos a hablar con más profundidad del punto de vista de las pulmones. Entonces, relacionándola con el elemento aire, supone movimiento, cambio, fluctuación. Normalmente quien experimenta este tipo de energía, son personas extrovertidas, personas muy sociales, personas que se sienten mucho mejor en el mundo de las personas. Y lo otro, porque es como que le da seguridad, ¿no? Entonces podemos ver que son personas prácticas, que son personas mentales. Hablando de la tipología esclerante efectivamente característicamente, como forma de ser. ¿Por qué?
realmente, por ejemplo, esta energía la podemos también experimentar transitoria, temporal, es decir, momentáneamente, ¿no? Entonces, cuando, cuando la energía esclerante se distorsiona, podemos ver, os voy a poner ejemplo de la distorsión de esta energía, por ejemplo, a nivel de idea, a nivel mental, ¿no? Entonces siempre es un patrón de indecisión, de su personalidad fluctúa, ¿eh? Entre dos polaridades. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es la integración de estas dos polaridades. Entonces, la persona llega un momento que desconoce el término medio, ¿no? Porque siempre se queda por esa indecisión, esa indecisión se queda en una fluctuación, ¿no? Entonces, a nivel emocional, efectivamente, pues a nivel emocional hace referencia, se asocia a la oscilación alternancia entre estados de ánimo. Por ejemplo, se llama la distimia. Puede ser constante, pero puede ser a lo mejor de momentos, ¿no? De minutos, de horas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esa oscilación alternante, por ejemplo, nos podemos encontrar con personas que dicen que a lo mejor por una situación o algo pues, que tienen como una alternancia de estado de ánimo, de alegría, etcétera, de super de apático, ¿no? Entonces, esa ciclotimia, pues esto también es reflejo de esa distorsión de la energía nuclear, ¿no? A nivel físico, claro, eh, muchas veces, idealmente, por ejemplo, una somatización, una somatización a nivel físico, y por ejemplo, estas enfermedades, muchas veces la persona que a lo mejor, lo típico, no está procesando esa oscilación, esa alternancia, ese sube y baja que tiene, su cuerpo lo va a reflejar. ¿Cómo lo va a reflejar? Pues en enfermedades con síntomas que vienen y van. ¿eh? Por ejemplo, también podemos ver cómo la disposición al mareo, cualquier sensación de falta de el vértigo, los temblores. Por ejemplo, hay muchas personas que desarrollan esta bipolaridad por no saber gestionar esa alternancia, ¿no? Entonces, cuando hay un patrón esclerante, a nivel físico, los síntomas siempre vienen y van, suben y bajan, ¿no? Imaginaros la temperatura, suben y bajan. O sea, el patrón, el síntoma físico es recurrente y periodicidad. Luego, por ejemplo, también, fijaros, yo en mi práctica lo he visto varias veces, que la energía esclerante muchas veces nos ayuda a materializar aquello que no se produce, ¿no? Imaginaros una presentación, un proyecto que nos sale, que que tonto, ¿sabes? Pues ayuda cuando nosotros empezamos a gestionar esa energía, como las cosas se materializan, o sea, las cosas ¿no? Entonces, es como decía antes, es un estado temporal. Bien, se puede, ¿sabes? Experimentar de forma temporal o de forma crítica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la catarsis? La catarsis que nos va a aportar el esclerante va a ser, o sea, la virtud que hace correr en cada uno de nosotros es la conciencia de los opuestos, ¿eh? Y la necesidad de integrar los dos como complementarios. De no quedarme ni en un a veces es como decidirme, integrar y ver realmente el lado de cada uno. Es como comprensión de la dualidad. Y te das cuenta realmente que en el mundo, todo lo que nos estamos uno de los principios es la dualidad, ¿no? ¿Por qué?
la persona evoluciona cuando define, ¿eh? Cuando integra la claridad. ¿Eh? Entonces, Bach nos decía, el remedio aporta claridad, visión mental, capacidad para decidir rápidamente, y calma, frente a la dificultad. Y todo ello desarrolla las características del constante cliente, así como el conductor aporta las cualidades de un buen sonido. ¿Eh? El, como planta fijarro botánica, desde el punto de vista botánico, ¿no? Es una plantita pequeña, que la flor es invisible, que siempre crece siempre a ras de suelo, con muy poca altura. Las flores son verdes, o sea, como flores tipo del tallo, que luego cuando llega pues se forma como de flor, ¿no? Pero no tienen color, ¿eh? Y forman pequeños siempre, pequeños ramilletes al borde de la planta, ¿no? Pero fíjate, es una planta que pierde su individualidad en medio de la multitud. Es decir, es una planta que cuando va a buscarla, la encuentra. Pero si no usas así, esta planta llama la atención. Entonces, a mí me gusta mucho el aporte de Barnard con su libro Planta y Forma, porque realmente nos ayuda a entender un poco el por qué Edward Bach, según el comportamiento de la planta, la eligió, ¿no? Entonces, los tallos de cama de Ledanto son tallos enredados, unos con otros, ¿no? Unos con otros. Y si te fijas, o sea, esos tallos tan enredados hablan como de una necesidad de verdad y definición de camino, porque realmente cada uno va para un lado, ¿no? Eh, entonces, pues ahora, hablando un poco de lo que es la energía Libra, vamos a empezar a hablar un poco arquetipos, arquetipos que se pueden aceptar a la naturaleza inconsciente, ¿no? Y yo creo que el primero en el que tenemos que hablar, por ejemplo, es la dualidad. ¿Eh? La dualidad. Incluso en su punto Barbach, la energía esperanza está ligada a la actualidad, ¿no? Entonces, fijaros en la estructura del ser humano, ¿eh? Esa dualidad, ¿cómo se manifiesta? De forma polar. Es decir, cuando nacemos partimos de uno, ¿eh? Pero siempre estamos estructurados en dos. ¿Eh? Es decir, tenemos personalidad y alma. Es decir, el ego, la personalidad, es nuestra parte externa. Es el conjunto, entiendo la personalidad como el conjunto de recursos y de herramientas que utilizamos para aproximarnos y gestionar lo que se nos presenta en la realidad, ¿no? Esta parte, el ego, la personalidad, se divide en tres partes, que son los instintos, las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Vamos, sentimos y pensamos en la realidad, ¿no? Pero luego también la otra parte en la que estamos explicados es el alma. Y el alma es aquella parte interna, perenne, ¿no? Que se forma, el alma es individual, se forma a través de a partir de este individual. ¿Y cómo va evolucionando cada alma? En función de la capacidad de evolución. Cuanto mayores tu capacidad de autogestión, más evoluciona. Entonces, por ejemplo, por eso el alma es algo que realmente siempre debemos de tratar desde el punto de vista de la ética, de los valores universales, porque realmente es nuestra naturaleza inconsciente, que realmente a través de la abstracción, eh, a partir de la acción no se materializa en el mundo físico, pero realmente hay algo invisible. Por eso el tema de el Flor era y es lo esencial, es invisible.
a los hombres, ¿no? Eh, y todo porque residen en el alma aquellas características que nos hacen únicos respecto a los demás. Por eso muchas veces no nos comparemos. Cada persona es su individualidad, es su mundo, ¿no? Entonces, como hemos visto, cuando no integramos ambas polaridades, surge la inconformidad. ¿Y cómo se cuenta? ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Definición y oscilación entre las dos polaridades. ¿Eh? Pero el alma necesita, como a mí me gustaba muchísimo, un astrólogo que decía que efectivamente el alma necesita el ego para tomar tierra y desarrollarse, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, esta integración de las dos polaridades nos va a permitir la fusión, ¿eh? O sea, es decir, percibir lo completo, lo que me complementa, entenderlo, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Para ser conscientes de la materia, ¿eh? La que estoy creado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, o sea, cuando hablábamos de las funciones, el ego, o sea, es decir, el, el sentir, el pensar, sentir, ¿no? Pues realmente, por ejemplo, es como una necesidad de alinear estas tres partes correctamente y así poder evolucionar. ¿Para qué? Para despertar nuestra conciencia. ¿Eh? Entonces, siguiendo con esta edición, el ego el ego se asocia a nuestra parte masculina y el alma a nuestra parte femenina. Entonces, fijaros, o sea, la evolución del ser humano empieza, ¿por qué? Por el ego. El ego representa esa parte, el hemisferio izquierdo, y está asociado a un instinto de supervivencia. Aporta racionalidad, sentido lógico y método. Cuando este está desarrollado, entonces el alma es como abrir los naves, ¿no? eh, el alma que representa el hemisferio derecho puede entrar en acción a través de qué? De su mundo, de su mundo inmaterial, ¿no? Es decir, es como que aumenta la capacidad de percepción de la persona, ¿eh? Entonces realmente la polaridad, la que hay existe dentro de nosotros, requiere un equilibrio orgánico, ¿eh? Un equilibrio orgánico. Bueno, pues también vamos a dar paso, Pilar, el, ahora para que tú nos hables de la naturaleza inconsciente que nos puede aportar la astrología. Claro, muy buenas. Encantada de estar aquí presencialmente otra vez con ustedes. Estoy un poquito ronca. Época Virgo, tiempo de ocuparse de la salud. Estamos con el sol en Virgo en este momento. Vamos un poquito adelantados con los signos, pero estamos en Virgo aún y así es. Siempre sucede en esta época del año que nos toca ocuparnos de la salud y la limpieza, ¿no? Entonces yo les traigo, bueno, el arquetipo de Libra y les voy a compartir una presentación que he realizado. Aquí voy a compartir pantalla. Aquí tengo para compartir y vamos a poner compartir pantalla. Y voy a buscar la presentación que está. A ver, aquí. Listo, entonces sí pueden ver la pantalla. Sí, Perfecto. Entonces yo quería empezar con una cita de una astróloga que admiro mucho, Deborah Holding, que habla de la estación Libra, o sea, de dónde surge, cada signo está regido por una estación, por un momento del año.
Entonces, cuando el Sol entra en el signo zodiacal de Libra, regresa al Ecuador, o sea, a la mitad del mundo, igualando los periodos de día y noche en todos los lugares de la Tierra. Este equilibrio de luz y oscuridad evoca el simbolismo de restaurar el equilibrio. En la antigüedad, el periodo se reservaba para evaluar el estado actual de los acontecimientos, estimar las necesidades futuras, abordar los problemas pendientes y calcular un plan viable para la temporada de dificultades que avecinaba. Esto es porque en el norte ya es el otoño, o sea, después de este periodo Libra, que es de equilibrio, de luz y oscuridad, viene el otoño y entonces en la época Virgo anterior se cosecha y se guarda la cosecha. Y en este periodo se planea qué se va a hacer durante el invierno, porque es una época muy difícil ¿verdad? En el extremo norte, donde hay nieve y temperaturas muy bajas. Entonces, era un momento de objetividad, de decidir y de tener certeza en las decisiones, ¿verdad? Y volviendo en ese sentido, lo que comentaba Trina, ¿verdad? Libra está ligado con la búsqueda de equilibrio, la armonía, por esto mismo, porque se estaba en igual condición la luz y la oscuridad. Entonces, quienes nacen en este tiempo tienen eso en su esencia, en su interior, el equilibrio. O sea, cuando nacieron, esto estaba equilibrado y entonces es la búsqueda que estas personas tienen durante toda su vida. No, no les gusta estar en las polaridades, sino más bien buscan encontrar un equilibrio, ¿verdad? Esto desde el punto de vista astrológico. Entonces, la constelación de Libra en principio no existía. Eran las garras aquí se ve Escorpión, porque Escorpión es el signo que viene y Virgo es el signo anterior. Entonces, en el medio quedó Libra y en la antigüedad de la astrología no existía ¿verdad? El simbolismo de Libra en el cielo, sino que se fue construyendo en las garras del escorpión del siguiente signo. Y realmente no es ni una persona ni un animal, es un objeto, es una balanza, lo que se puede ver como constelación de Libra. Entonces, esto nos fue dando las imágenes arquetipales acerca de que Libra, el signo, representa la balanza, el equilibrio y la armonía y la justicia, ¿verdad? Como vamos a ver en las siguientes imágenes. Estas son imágenes que tienen que ver con Libra, ¿verdad? Desde la astrología egipcia. Por ejemplo, en el juicio de Osiris, cuando alguien moría, ¿verdad? Y aquí está, lo que está representado es el juicio de Osiris. Cuando alguien moría, entonces se presentaba ante el dios Anubis, su alma, su corazón, se ponía en una balanza y era contrastada al otro lado de la balanza con la pluma de Mat, que simbolizaba la verdad y la justicia universal. Y quien fuera tan liviano su corazón o su alma, tan liviano como la pluma, podía pasar y subir a estadios superiores, ¿verdad? No, tenían esa idea también, ¿verdad? De castigo, cielo, infierno, pero de una forma diferente. Entonces, desde ahí viene el concepto de la balanza y luego también se representa más adelante en Grecia, en Roma, con la diosa Temis en Grecia, diosa de las leyes eternas, hija de Urano y hermana de Saturno. Entonces ven ahí la balanza otra vez. De igual forma, la diosa Astrea, aunque está relacionado con el signo de Virgo, yo diría que la mujer es Virgo y la balanza es Libra, ¿verdad? Pero está relacionado también con esta otra mitología. Ahorita no voy a entrar en las mitologías, pero hay muchísima información que ustedes pueden encontrar en Internet. De igual forma, el arcángel Miguel tiene una balanza en su mano. Entonces, es sopesar, digamos, en el caso de la imagen del arcángel Miguel, como pueden ver, lo voy a agrandar un poquito, es sopesar el bien y el mal, o sea, la luz y la oscuridad, lo mismo que tiene que ver con la estación en la que se origina el signo de Libra.
Y la justicia es fundamental en este signo, es lo justo, lo que es verdadero además. Entonces, este es el signo de Libra, la balanza, la armonía y también, además de la justicia, la relación con los otros. Porque sin otros no habría relaciones sociales, no habría con quién compararnos. Si solamente existiéramos individualmente y como bien decía Trina, vivimos en un mundo dual. Del uno, de la fuente inicial, brotamos dos en este mundo material. Y es lo que revelan las relaciones de Sol y Luna en la astrología y en la astronomía, ¿verdad? Porque al principio la astronomía y la astrología eran una sola ciencia, después las separaron para cuando entramos en el mundo de la materia y la ciencia material, ¿no? Y desprovista de espiritualidad. Pero estas dos juntas, ¿verdad? El Sol y la Luna, sus relaciones en el cielo, nos revelan esta dualidad. Del Sol viene el espíritu y se encarna en la forma a través de la Luna. La Luna en astrología representa la forma. Entonces, volviendo al arquetipo de Libra, es de modalidad cardinal, que es que inicia, es iniciadora. Elemento aire, que es el intelecto, la conexión con otros, y que también no puede ser como guardado el aire. O sea, no puedes tapar un frasquito de vidrio y tener aire ahí, pero en algún momento va a salir, ¿verdad? Poco a poco. El aire no puede ser encerrado, entonces es libre. Y es masculino, que es lo mismo, ¿verdad? Que inicia. Su regente es Venus, el planeta de la armonía, la belleza, la estética, el arte, las relaciones. En este caso, a diferencia del arquetipo de Tauro, que también le rige Venus, es que este es masculino, es de aire y es cardinal. O sea, es un Venus que busca el placer y la armonía a través de las relaciones, de las conexiones, también no solamente conexiones con personas, sino con sus propias ideas, conexión de ideas y pensamiento. Rige los riñones, que son dos, la espalda baja, donde están ahí por ahí los riñones, la vejiga, los ovarios, también dos. Y tiene un gobierno general sobre la sangre, porque hablábamos de Géminis también, que tiene que ver con la circulación, que también es un signo de aire, porque conecta y lleva información. Mucho más, ¿verdad? Hay tres signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario. Los tres llevan información, conectan. Entonces, cada uno, Géminis un poco más en su entorno, Libra más socialmente y Acuario ya a nivel colectivo. Entonces, conforme suben, ¿verdad? De uno, 2, 3, 4 hasta el 12 signos, se especializan más en su tarea, de comunicar, en este caso, como es el aire. Luego aquí hay una imagen de este tarot que a mí me gusta usar, que es el simbolón, sobre la energía Libra. Entonces vemos dos ahí, dos opuestos, lo femenino y lo masculino. Vemos también que están elegantemente vestidos, están bailando una danza que no es sin pasos, sino que es una danza formal, con una forma, con un estilo, con los músicos atrás. Seguramente hay un público, es una celebración de algún tipo, algún ritual. Entonces, todas estas ideas nos conectan con la energía de Libra, de cómo se manifiesta aquí en la Tierra. ¿Sí? Las formas, la belleza, la estética, la pareja también y el estar dentro de un contexto social en los que hay reglas sociales y en las que hay, y esto, bueno, le encanta a Libra, es una de sus virtudes, ¿no? ¿Qué más? Los colores también me llaman mucho la atención, ¿verdad? Son vivos, son extrovertidos, como bien decía Trina, acerca de la energía esclerantus que se relaciona con el arquetipo de Libra.
Y es un carácter sanguíneo, como se llama, ¿verdad? Dentro de los humores socráticos. Otra cita que me gusta mucho de Ora Holden, escribe lindísimo, me encanta. Entonces habla de los Libra en general, ¿verdad? Sol, luna, ascendente, como criaturas de un ambiente celestial que huye de los extremos y los excesos. Los Libra tienen fama de ser los moderados del zodiaco, con talento para la comparación, la evaluación y el razonamiento filosófico imparcial. Tienen excelentes habilidades de intercomunicación basadas en una fina interacción entre los hemisferios izquierdos y derecho del cerebro. O sea, es que ellos conectan y en general se puede contar con ellos para que demuestren un juicio justo y sin prejuicios que modere los prejuicios personales mediante el reconocimiento de preocupaciones sociales más amplias. Es decir, de jueces son excelentes. O sea, ellos pueden ver uno y otro lado del espectro y decidir un justo medio. Por eso es el signo de la balanza y en el tarot de Marsella y todos estos se relaciona con la justicia. Entonces, son un signo con estas características. Entonces, yo aquí también incluí de lo que yo he estudiado, ¿verdad? Sus luces y sombras. Son lógicos, simpáticos, equilibrados, diplomáticos, encantadores, porque les encanta verse bien y estar y verse jóvenes y todas las cremas para, ¿verdad?, mantener su belleza. Pacificadores, analíticos y juiciosos. Inicia ideas y activa cambios, o sea, son iniciadores. Refinado sentido del gusto estético y artístico en apariencia y gustos, enfoque en relaciones populares, búsqueda del placer y la belleza. Y por otro lado, en sus sombras hay un apego al equilibrio y la objetividad, lo que les puede tornar indecisos, inconstantes y oscilar de una opinión a otra. Porque, digamos, como son amantes de la armonía y encuentran su seguridad ahí, entonces cualquier toma de una decisión o la otra les puede hacer perder ese equilibrio que han ganado, ¿verdad? Porque eh, como quieren mantener la armonía también entre las personas o en su vida, si ya tienen un equilibrio, pueden estar en inercia también, para no decidir esto o lo otro. Para no decidir, entonces prefieren mantener una inercia, una complacencia inclusive, ¿verdad? Y en su búsqueda de aprobación, ser querido y la necesidad de complacer, ¿verdad? Que es muy característico de Venus, entonces pueden volverse superficiales y como no mostrar realmente lo que están sintiendo. Pueden crear estrategias interiores para mantener esa armonía. Este también es ya llegando a la luna en Libra, que es nuestro tema. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir, ¿verdad?, cuáles son las diferencias otra vez del Sol, de tener el Sol en Libra, la luna en Libra, el ascendente en Libra. El Sol en Libra, bueno, es todo lo que hemos hablado, lo que les he contado de sus características, es algo natural, porque el Sol es la esencia, es el espíritu y se muestra naturalmente, ¿verdad? Tanto, pero de igual forma en energía baja, media y alta, ¿verdad? Eso tienen los diferentes signos, se muestran en tres tipos de niveles de energía. Entonces, se puede mostrar ¿verdad? Puede tener indecisión, ¿verdad? En su energía baja, no concretar, no crear relaciones duraderas, por ejemplo, porque prefiere mantenerse al margen, no tomar postura, digamos, no ser tibio en las creencias, porque no quiere perder su propio equilibrio, ¿verdad? Y ir y venir de los grupos, o ya subiendo, ¿verdad? De energía, ya tener más claro es su papel de armonizador en los grupos, entonces tomar su rol o de equilibrador en cuanto a opiniones o que él tiene la capacidad de ver
por todos, ¿verdad? Entonces puede tomar decisiones para el bien común. Y así va aumentando hasta energía alta que puede llegar a ser alguien notable en la comunidad en cuanto a ser juez o mediador, ¿verdad? En papeles ya más reconocidos. Y no quiero decir que, ¿verdad? Que alguien Libra tenga que llegar a eso para ya exhibir su energía más alta, pero naturalmente llega a ser conocido en su familia, en su comunidad, ¿verdad? Por tener ese equilibrio, por ser objetivo, lógico y tener esta capacidad de mediar y de armonizar. Entonces, este es el sol naturalmente. El ascendente es la energía que depende de la hora de nacimiento y el lugar. Entonces, es una energía inconsciente en principio que se va manifestando en el tiempo, se va concretando frente a nuestras relaciones. Entonces, los ascendentes Libra les va a encantar la gente así, equilibrada, estética, hermosa, encantadora, popular, social, todo ello, ¿verdad? Todas las características de Libra, a un ascendente Libra le van a llamar la atención desde muy jóvenes y van a traer situaciones de conflicto para poder aprender a armonizar los ambientes. Entonces, porque el que está frente a Libra, el signo opuesto es Aries, y Aries es un signo de fuego ¿verdad? Que se relaciona con la energía impatiens de Bach. Entonces es intenso, activo, vigoroso, que a veces hace conflicto para avivar la llama y que se mueva la energía y que, ¿verdad? Y si no está en movimiento, pues se siente encerrado y todo esto. Entonces, y la luna, llegando a la luna en Libra, la luna es cómo hemos vivido, como la forma en nuestra infancia que hemos vivido, las formas familiares, maternas, de crianza, ya dije familiares, de comunidad, de nuestra pequeña comunidad, la que teníamos, inclusive abarca hasta cuando empezamos la escuela, ¿verdad? Ya incluiría inclusive ya los niños que entran a los 4 años a preescolar, porque es una energía que se manifiesta de los 1 a los 7 años, es una absorción de nuestro ambiente de crianza natural en los medios en los que nos desenvolvemos. Y la luna en Libra entonces tuvo un ambiente así como se ven, ¿verdad? No necesariamente, porque hay otro punto que hay que hablar de ello, que es el regente de Libra es Venus. Entonces va a depender en qué signo esté Venus, si en Aries, en Tauro, en Géminis, en cualquiera de los signos del zodiaco, va a depender cómo se va a manifestar Libra. Entonces, en astrología hay muchos matices y la importancia de conocer nuestra carta natal para poder entender eso a mayor profundidad. Entonces, va a depender de esto, ¿verdad? Sí, está cómo se manifiesta esa energía familiar que se ve ahí en la carta, esa energía de dos cuidando a uno, porque la energía de Libra, digamos, a mí me parece interesante que se haya desarrollado más conforme se desarrolló más la sociedad y la familia en nuestra evolución como humanidad, ¿verdad? Porque entonces es Libra la que toma esta energía de la convención social de la familia y la pareja, como la conocemos hoy en día. Ya sé que está cambiando, pero en todo caso es un hombre y una mujer crean un niño, una niña, y de ahí vienen las familias, ¿verdad? Desde que tenemos memoria. Entonces, yo puse aquí unos rasgos, ¿verdad? Los voy a presentar muy rápidamente porque están muy interesantes de conocer. Entonces, la sensación de seguridad de la luna en Libra es la justicia, que todo sea justo, ¿verdad? Preocupación por tomar las decisiones correctas, que vayan en consonancia con la armonía, con la justicia, con la verdad.
Enraizado, se siente enraizado cuando se dedican a actividades intelectuales, leer, por ejemplo, literatura que le conecte con la historia de la humanidad, con la naturaleza humana, la justicia, la ética. Encuentra felicidad en las ideas bellas, en los ideales, en el arte, la moda y la música. Su nutrición, amistades, romances, porque es un signo, bueno, muy enamorado. Se enamora, apenas sale a la calle y es también como está enamorado de sí mismo también. La comida, el agua, ¿verdad? De estar en el agua, no solamente tomarla, ¿no? Confort también en la etiqueta y las buenas maneras, las formas sociales. Yo he conocido varias personas con la luna en Libra que su mamá es, bueno, el ejemplo de, ¿verdad? De la dama de su casa súper hermosa, igual ¿verdad? La luna en Libra, pero luego la misma luna en Libra es ella va cambiando los patrones, ¿verdad? Que aprendió en su familia, ¿verdad? Ya vamos a llegar a eso, pero la mamá de la luna en Libra es, ¿verdad? Es una dama, es una persona que está muy apegada a estos patrones sociales, a cómo se tienen que hacer las cosas dentro de su contexto cultural y social. Ama las celebraciones y los rituales como los cumpleaños, los matrimonios. Dentro de su niñez era muy importante la herencia, la historia familiar, la tradición, los roles sociales, como dije, y el servicio a la comunidad, porque tienen proyección de servicio a la comunidad en su niñez. Eso es lo que vieron en su ambiente familiar. Entonces puede hacer carrera en el sentido de trabajo, puede hacer carrera en leyes, psicoterapia, ventas, son muy buenos vendedores, eh, por ese tema de ser muy sociales, en estar en equipos, ¿verdad? En ver ideas entre todos y la creatividad, que no necesariamente tienen que ser artistas, ¿verdad? Porque a ellos les gusta mucho el confort y vivir bien. Entonces, los artistas a veces también tienen que sacrificar mucho del confort material. Entonces, a los Libra les gusta más sí, hacer arte y todo eso, pero también tener los recursos quizás de otras actividades económicas para poder sentirse bien, ¿verdad? Confortables, en bienestar material. Entonces, puede ser creatividad de publicidad, estética, decoración. Recomendaciones, estar al tanto de sus propias necesidades, porque por estar tanto, ¿verdad? Complaciendo a los otros y mediando y hacia afuera, ¿verdad? Extrovertidamente, externamente, entonces pueden descuidar sus propias necesidades. Entonces, también sería importante que escriban en un diario para establecer una comunicación consigo mismos y así poder ir entendiendo todas esas fluctuaciones emocionales que tienen estas, ¿verdad? Polarizaciones internas que les lleva afuera a manifestarlo, ¿no? Primero resolverlo en sí mismos, ¿no? Y para entenderse. Aprender a liberar su enojo e ira porque muchas veces no lo van a manifestar abiertamente, dado que prefieren mantener el balance y el equilibrio. Y eso lo mismo, ¿verdad? Y aprender a comunicar sus emociones. También lo que ya decía, aprender a comprender y vivir con sus fluctuaciones emocionales, como todos, ¿verdad? Aprender a vivir, porque todos los signos de aire tienden a racionalizar tanto, ¿verdad? Que apenas sienten una emoción, la racionalizan. Y lo importante, ¿verdad? Como recomendación es sentir la emoción antes de racionalizarla, porque ya cuando llega al plano intelectual puede ser que se quede ahí, pero que no se haya procesado a nivel emocional y se podría pues acumular en alguna parte del cuerpo. Es vital para ellos mantener la conexión social, no pueden aislarse, pueden estar hay tiempo para todo, obviamente, pero es importante para ellos la conexión social y ser parte y servir en grupos. Entonces, cuando es joven, atrae personalidades muy fuertes, dramáticas y a veces problemáticas, que era lo que les decía. También como aprendemos en base a lo que no somos
vemos al otro, buscamos eso porque nosotros, o los Libra, perdón, hemos nacido en una fecha de equilibrio, de sol y, de sol y sombra, de luz y oscuridad. Entonces, es importante verlo cuando es joven, ¿verdad? Pero no quedarse ahí. Ya después, con el tiempo, su equilibrio de amistades va a ser gente intelectual, que tenga una visión más amplia. Y en las relaciones de pareja, pues no escoger a alguien celoso, porque los Libra van a querer seguir teniendo sus relaciones, tienen una amistad para cada cosa, para cada club, para cada actividad. Entonces, aunque a Libra le puede tener una familia y una pareja formal, ¿verdad? Y entrar en esos, en esos procesos de relación formales y socialmente aceptados y socialmente establecidos, también requiere mantener su aire, seguir con sus contactos y con sus relaciones. Creo que había algo más por acá. Ah, bueno, esclerantos puse abajo. Es otra de las recomendaciones, tomar esclerantos para quien tenga el ascendente, la luna o el sol en Libra. También hay otras posiciones, obviamente, pero eso ya requiere como más interpretación. Y eso es todo lo que quería compartirles. Si hay preguntas, con todo gusto, seguimos también con la programación que tiene Trina. Muchas gracias. Pues Pilar, muchísimas gracias por tu aporte. A mí me gusta, ¿no? Y además me siento identificada. Yo soy aire, mi sol y mi luna están en aire, ¿no? Entonces en alguna me siento la forma de gestionar más. Pero fijaros, yo viendo aquí la carta de Edward Bach, ¿no? La carta de Edward Bach, él tiene en Libra el Sol, Sol, Urano y Júpiter en Libra. ¿Eh? Wow. Y entonces yo les decía, digo, luego le tengo que contar a Pilar, ¿sabes? Porque lo poquito que sé de ¿no? Está todo como muy enfocado, tanto su sol, su yo, ¿no? Su sol, como está muy enfocado en lo social, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías tú decir de esta cuestión? Sí, por supuesto. Y es el Júpiter, el Sol y ¿cuál otro? Sol, Júpiter y Urano. Ah, Urano. Wow. Sí, muy interesante porque esa combinación da a personas que también traen cambios, grandes cambios sociales. Urano en Libra. Como el signo de Libra es social, además, bueno, me olvidé decir que también tiene que ver con los acuerdos diplomáticos y las relaciones diplomáticas entre países. Entonces, me parece, y mencionaba que los Libra pueden estudiar psicoterapia, por ejemplo, porque hacen esas conexiones internas, ¿no? Y no solo yo diría intelectuales, sino que conectan ya en un estadio alto con todas sus partes, porque ese es el camino de los que tienen abundancia de signo de aire, de signos en aire, conectar como hace la sangre que pasa por todo nuestro cuerpo y lleva información de todo tipo. Entonces Pero yo además diría que impresionante. sí, es No, impresionante, porque sí. me he quedado impresionada porque además tiene estos tres, el Sol, Urano y Júpiter, pero además, ¿en qué casa? En la casa 7. En casa 7 sí que En casa está 7 que son relacionado. asociaciones, y aquí lo social le viene pues, por donde lo cojan, porque, bueno, lo que no sepáis de astrología, la casa 7 está como relacionada a nuestras relaciones, no solamente de pareja, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Y es muy importante la casa 7 y él tiene el Sol, el Júpiter y Urano. En el, wow, qué Que bonito, ¿no? también el tema de la pareja, ¿verdad? Que a él no se le conoce una pareja. No, no,
Pero Sí, yo porque creo que Urano ahí yo, en esa casa también trae, ¿verdad? Esa independencia, esa ruptura de las relaciones. Con Urano ahí, Júpiter las fomenta, que me parece interesante. Tiene los dos polos, ¿verdad? sí, Pero, ah, y siempre tuvo una compañera de investigación que ella fue la que luego sí. publicó sus publicaciones. Ah. Oye, y Pilar, cuando hablabas de Venus, él tenía Venus en Virgo. Venus en Virgo da personalidades de Libra muy metódicas, muy metódicas y enfocadas yo diría que tienen ese perfeccionismo, ¿verdad? Teniendo al Sol ahí en la casa 7 es una búsqueda de perfección también en las relaciones. Y no obstante, también crear un método tan bien hecho, tan estructurado, es de un Virgo, sí, de un Venus en Virgo, y de pensamiento. ¿Dónde tenía su Mercurio? Mercurio lo tiene en Libra, no, lo tiene en Virgo también, Mercurio en Virgo. Ah, En Virgo tiene exaltado. a Mercurio y a Venus. Bueno, lo tiene domiciliado más bien, o sea, está en su salsa. Todo, digamos, todo, ¿verdad? La carta, hay que buscar de dónde se alimenta toda la carta. Me parece que su alimento, porque es donde está el planeta domiciliado o exaltado. Y lo veo que es este Mercurio en Virgo. Es Ah, estratega, es metódico, es puntillista, es detallista. Y si tal vez solo estuviera en Virgo, ¿verdad? No se compartiera con la sociedad, pero como tenía el sol en Libra, yo diría y que luego, por ejemplo, a mí no se me llamó la compartiría. atención un poco en la carta de Orbat, que yo te invito, Pilar, que un día esa, nos interprete, nos ayude a interpretar la carta Sí, de claro, Orbat, ¿no? Porque como lo hace, ¿no? Digo, pero sí, simplemente, lindísimo. por ejemplo, porque él, yo por lo poquito que sé de astrología, él tiene Plutón, Plutón, que es la transformación, ¿no? En casa 3 a través de la comunicación. O sea, como la transformación a través de la palabra, la comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo lo interpretarías tú ahí? Sí, así mismo, Ajá. totalmente. Y el pensamiento y sus relaciones más cercanas o de hermanos, todo esto, primos, contemporáneos de su niñez, le transformaron. Eran relaciones intensas, que no sabemos esa etapa de la historia de Bach, ¿verdad? Son relaciones difíciles también, ¿verdad? Con los hermanos, que le transforman empieza a entender la naturaleza humana desde que es niño, con la relación con sus hermanos. Y también hay que decir que el Sol en Libra no está feliz, digamos. En astrología tradicional se habla que el Sol en Libra está en caída, porque el sol es individuo, ¿verdad? El sol allá arriba solo, no tiene competencia. En cambio, en Libra se habla de dos, ¿verdad? Y tiene que mediar, balanza, entonces pierde bastante de su individualidad en pro de los otros, que es, ¿verdad? Uno puede ver un Libra a veces tratando de mediar y ¿qué les parece? ¿Vamos a comer aquí o vamos allá? Y él propone, porque es el que inicia, pero después se puede quedar atascado en este quiere esto, este quiere lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí es el tema de la individualidad que se pierde. Entonces, yo diría que una buena salida fue la que Bach tuvo, ¿verdad? De crear algo que era no solamente para sí mismo, que sin duda lo probó en sí mismo, ¿verdad? Pero que lo dio a los otros. Esto me parece que es una manifestación ya de la energía alta de Libra. No pensar solo en sí mismo, me curé yo, pero no, también lo voy a dar a los demás. Ajá. Porque además luego tiene la luna en Leo, que tiene un componente humanitario impresionante, la luna Ah, en ahí Leo. tiene su individualidad, ya Ah, veo. ya. Fuertísimos, la individualidad Leo, sí.
su Ajá. espacio, su reino, no ver su investigación. Esto lo hago yo. Este es fruto de mi investigación Pero con la intención de beneficiar a otros, ¿no? con el sol en Libra, claro. Por eso yo digo que las cartas, todas las cartas son perfectas, porque en todos los componentes, ¿verdad? Aunque a veces parezcan contradictorios entre sí, se unen para crear un fin, ¿verdad? Sí. Nuestra misión, todos encarnamos en esta vida y en las diferentes que hemos tenido con una agenda. El alma tiene una agenda, que es lo que decías, ¿verdad? Y encarna en la forma que se manifiesta como personalidad, como cuerpo. Pero el alma con su agenda siempre está clamando y diciendo, no, vamos por aquí, vamos por allá. Y que si nos quedamos atascados en la forma de la personalidad, entonces no avanzamos en esa agenda del alma, que, que bueno, que puede ser de diferente motivo y objetivo, ¿verdad? Esta agenda del alma. En astrología a mí me parece muy lindo porque las fases lunares, personales, y hay varias técnicas que nos muestran esta agenda del alma, que son, por ejemplo, las progresiones de la luna, que es un método simbólico, y los tránsitos que suceden afuera, que le suceden a todo el mundo, van como activando eventos externos. Pero las progresiones de la luna, del sol, de los otros planetas nos muestran esta agenda del alma. Sí. Sí, Pues, un día sería muy interesante hablar de la carta de Bach, inclusive podemos ver esto de las progresiones para ver cómo se ajá, desarrolló su vida al momento que llegó, sí. porque nacemos con un, sí, ¿No? nacemos natalmente tenemos una forma, ¿verdad? De la carta, pero como conforme va pasando el tiempo, progresa. Entonces, Bach, por ejemplo, tenía el sol en Libra, pero después pasó a Escorpio, y luego eh, a Sagitario, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía él cuando murió? Él tenía Marte en Escorpio. ¿Y cuántos años, hasta cuántos años vivió? Esto es del 56. Pues él vivió del 1886, más súmale 50 años, pues bien, Ah, murió en no el llegó, 36. wow, no llegó hasta el signo de Sagitario. No, Se murió en Escorpio, digamos, porque el Sol va progresando un año, un grado. Entonces, en Escorpio vivió sus más grandes transformaciones en esa etapa que vivió evolutivamente. ¿En Libra en qué grado está de Libra el Sol? el, el Sol, el grado del Sol está dado como grado 3 de Libra. Ah, sí, bastantes años fue Libra, hasta los 27, era 27 años y después pasó a Escorpio. Entonces, ves, en esos ciclos podemos ver sus transformaciones, cómo fue Ajá, evolucionando. Sí, interesante. Vamos a hacer una charla solo de la carta de Edward Bach y sí, le vamos a meter exactamente. estos componentes de progresiones. Pues mira, ya tenemos un tema, os invitamos a todos a un tema para jueves activo, ¿ves? La jueves activo, la carta atrás, porque realmente, como decía Pilar, efectivamente la estamos trabajando y teniendo repertorio de energía, ¿no? Y realmente, por ejemplo, conocer el plan energético que trae la persona es maravilloso, ¿no? Entonces yo, pues, Pilar, te propongo y la encantaría. Sí, con todo gusto. Eh, pues muchísimas gracias por tu presentación. ¿eh? Entonces vamos a seguir otro de los para seguir
viendo la naturaleza inconsciente, también podríamos hablar de las personalidades de Jung, ¿eh? Que por ejemplo la energía de Clerán, ¿eh? Eh, la podemos asociar aquí, claro, yo propongo, o sea, dos figuras, ¿no? Por una parte es el amante, pero por otra parte también el protector, ¿eh? Porque el amante tiene una personalidad que busca y armonía, necesita eh, el equilibrio y la armonía con las personas que comparte, con las que vive, ¿no? Entonces, eh, es una persona, el amante, que no duda en mostrar todas las oportunidades que tiene para demostrar su aprecio por los demás, ¿no? Por eso se considera que la del amante es una personalidad muy empática. Es como el gran diplomático, ¿no? Que se caracteriza por su pasión, por su entusiasmo. ¿Eh? Y entonces, por ejemplo, fijaros, por ejemplo, el amante, o sea, el amante es una personalidad que es como muy ideal, ese tipo de personalidad y todo lo que tenga que ver con la comunicación, ¿eh? Comunicación. Entonces, por ejemplo, investigando, hay muchas marcas que realmente, que a lo mejor cuando quieren transmitir mensaje de comunidad, o sea, que llega mucha tal, usan el tipo de personalidad del amante, ¿no? ¿Cuál es su mayor talento? ¿Cuál es su mayor virtud? La capacidad de comunicar y de mediación. Es un Ahora, vamos a hablar también de la distorsión, de la distorsión. Eh, es decir, muchas veces el amante tiene el riesgo de perder su propia individualidad, de perder su propia individualidad con el objetivo de satisfacer a la, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Libra, o sea, en Tolerante también nos podemos ver, por ejemplo, este tipo de personalidad en el amante, podemos ver que el miedo que tiene esta personalidad es que es no ser querido, ser rechazado, no deseado por el grupo, no por una persona. No, no, no. O sea, eh, es decir, ella lo que tiene es miedo a no encajar en el grupo, a no ser querido. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, nos encontramos que cuando hay esta energía de la mano, por ejemplo, son grandes, practican una comunidad asertiva y tal, pero cuando está en distorsión, no. Este es una persona conflictiva, ¿eh? Eh, que no manifiesta realmente un deseo, ¿eh? Para evitar, para evitar. Y luego, por ejemplo, también Jung, por ejemplo, otra de las personalidades del protector, también podíamos identificarlo con el protector, ¿no? Porque el arquetipo del protector, que claro, cuando hablamos de Centauri, Centauri, que también el Centauri, podríamos asociar y asociamos esta personalidad a Centauri, porque el arquetipo, o sea, la figura del Centauri es el cuidador, ¿eh? Es el cuidador, pero asociándolo a cuidador amigo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque la sensación también de comunidad y de pertenencia al grupo o a la comunidad es aquí, por ejemplo, pasa en un plan, ¿no? Entonces, están personas igual, por ejemplo, están llenas de compasión, llenas de empatía, ¿eh? Llenas de empatía. Pero su principal objetivo, ¿cuál es? Ayudar a los demás. ¿Eh? Y realmente, por ejemplo, en el protector, la virtud, ¿cuál es? Es la actividad y, por una parte, la capacidad de servicio. Por eso, en esta actividad nos podemos encontrar a gente que desarrolla una labor social importantísima, porque por una parte beneficia a otro, pero también o sea, crece porque lo necesita, ¿eh? Lo necesita, ¿eh?
Eh, y realmente pues, son personas que como intentan siempre mostrarse con un ego, como decir, con un ego arriba, para no aparecer delante del grupo, no aparecer egoísta, ¿no? Egoísta. Luego, por ejemplo, también vamos a hablar sobre el punto de vista del enneagrama. El enneagrama, oye, el enneagrama es una tendencia dentro de psicología. De ello, en el estudio le hicieron 9 eneatipos, ¿no? 9 eneatipos. Y entonces, por ejemplo, en esto dentro de este tipo de eneatipos, podríamos relacionarlo con el eneatipo, el 2, el ayudador. Es igual, es preocupado, está orientado a los demás, es comprensivo, sincero, bondadoso, generoso. Han negado, ¿eh? Personas que puede ser muy sentimental, ¿eh? Muy adulador, ¿eh? Muy adulador, como muy generoso, ¿eh? Desea siempre interactuar con los demás, ¿eh? Para, y siempre, muchas veces podemos encontrarnos gente, no a lo mejor que cae, en situación que caen por una actitud de víctima, pero algunas veces sí, porque ellos necesitan que le presten atención, necesitan, la atención de los. Entonces, ¿cuál es el problema de la persona, el ayudador? Es problemas de autoestima, ¿eh? Problemas de autoestima y de reconocer su propia necesidad. ¿Por qué? Porque además está siempre hacia lo externo. Como es una persona convencida que va, que necesita ir hacia afuera. ¿No? Y luego, y el equilibrio de esta persona nos vamos a encontrar altruista que siente amor incondicional por los demás, ¿no? Realmente, por ejemplo, el ayudador también tan como, sí, el ayudador también podríamos verlo, relacionarlo con la energía del Centauri, ¿no? El Centauri, ¿eh? Dentro también la programación neurolingüística, ¿eh? O sea, realmente, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención, la intención que hay detrás de un asunto? Entonces, la programación neurolingüística, pues, en este caso, en la energía estelar, ¿cuál es? Es recibir la atención de los demás, no equivocarse, elegirlo, sentirse útil dentro del grupo. Por eso muchas veces, como antes ha mencionado Pilar, pues realmente, por ejemplo, una persona que vive, que necesita una energía que le dan, ¿no? Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, muchas veces, ¿por qué se ancla en la indecisión, en la decisión? ¿Por qué? Para no tener que elegir. Porque si elijo una y si pierdo la otra, es decir, un sentimiento de no pérdida, ¿no? Entonces, pues prefiero quedarme en esta oscilación constante para no tener que, no tener, ¿no? Y ya por último, yo eh, os propongo, o sea, vamos a verlo, cuál es la propuesta que nos hace el punto de vista de la medicina china. Y realmente, y viéndolo, no verlo, porque sabéis, por ejemplo, la medicina me es una área, ¿no? Que está basada en la percepción de los pacientes cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la energía de la medicina china, es que le dan mucho pertenece al elemento aire, al viento, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de la medicina, esta energía es una energía que distorsionada genera un alto índice de descontrol. ¿Por qué? Porque es una aparición imprevisible, veloz, ¿no?
Entonces, muchas veces podemos ver que en los síntomas nos reflejan cómo ese aire distorsionada provoca una inestabilidad emocional, uno altibajo, una oscilación, ¿sabes? Entonces, sobre los que trabaja, o sea, en la medicina china, sobre los patrones, sobre los que trabaja la energía, tipo esclerantus, tienen que ver con inestabilidad, descontrol e improvisación. ¿Eh? Como yo decía, todo lo que suponga falta de poder, pues vamos, flores, ¿eh? Falta de coordinación de movimiento, ¿no? Trastornos físicos aparecen, se desaparecen, ¿no? Calambres, contracturas, ¿eh? Es decir, la persona necesita, como te diría, en este tipo de energía, la persona lo que necesita es un ancla. ¿Para qué? Para no ser arrastrada. ¿Eh? Yo leí un libro de Pablo Noriega de medicina china y me encantó esto, ¿no? Lo de la persona necesita efectivamente el ancla, arraigarse. Por eso te decía que antes que el ego necesita tierra para merecer. Pues aquí lo tenemos. La persona necesita un ancla, ¿eh? Que le ayude a no ser arrastrado por el aire, ¿no? Entonces, eh, luego, por ejemplo, ahora voy a mencionar los órganos que, por ejemplo, cuando esta energía está equilibrada, se fortalecen y cuando está distorsionada, pues pueden sufrir. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver, el hígado es el primero, ¿eh? Entonces, la, capaci la capacidad de resolución y de decisión que tiene la persona se puede fortalecer, ¿eh? O sea, cuando esta energía está equilibrada, vemos una persona que tiene gran capacidad de decisión, que tiene gran capacidad de resolución y su hígado está, okay, está perfecto. Pero cuando hay desequilibrio, ¿eh? Hay, por ejemplo, podemos ver que la persona tiene dificultades de la comunicación, que no decide, que se frustra, que se ira, la ira, que tiene un poco de desorientación y miedo, ¿no? Y entonces podemos indagar y ver cómo la persona, con la persona que tiene trastorno en el. Pero entonces investigar normalmente con el quizá esté experimentando lo que decía la energía. Le da ¿no? Otro órgano que se puede ver afectado es el corazón. ¿Eh? Es decir, porque el corazón contribuye, es como contribuye sí, al equilibrio de todos los órganos, ¿no? Eh, y tiene que ver muchas veces también el funciones psíquicas, o sea, que experimentemos funciones psíquicas pues, equilibradas, depende, ¿no? Depende de tener energía, de tener la energía equilibrante en equilibrio. Luego, fijaros, el corazón, la energía del corazón está asociado al fuego. Entonces, cuando hay un exceso de energía aire, es decir, por ejemplo, la energía esclerante mal gestionada, entonces como que el aire aviva el fuego, ¿eh? Aviva el fuego. Entonces, por ejemplo, la persona, podemos ver que tiene mental, desgaste físico, luego, por ejemplo, también se le pueden ver manifestaciones de mala gestión a nivel periférico, a nivel cerebral. ¿Eh? Luego, pues, aquí yo he hablado. Y luego, por ejemplo, también otro órgano que se puede ver afectado es ¿eh? El riñón, porque esta energía, cuando la energía esclerante está equilibrada, ¿eh? La persona como tiene una raíz firme, ¿eh? Y como está anclada, evita que el aire, los pensamientos, los instintos, la lleven, ¿no? Se lo lleven volando. ¿Eh?
Y realmente, por ejemplo, cuando esta energía está desequilibrada, el desequilibrio, ¿cuál va a ser? Falta de acción, participación, inversión. ¿Eh? Y luego también está relacionado con el bajo. El bajo. Claro, la energía esclerostética, pues refleja un buen bajo. El bajo es el órgano, ¿eh? Que filtra los alimentos y que filtra y aporta los nutrientes a la sangre. ¿Eh? Es decir, mm, el bajo eh, experimenta una energía y experimenta una energía llena que permite que la sangre para los nutrientes y bueno, ¿eh? Esto, sin desequilibrio de energía, ¿eh? Pues el bajo no tiene capacidad de hacer esa función transformadora y nutritiva. ¿Eh? Entonces vemos como cuando hay podemos observar cómo la persona se alimenta mal, quizá hay un exceso o un defecto en la ingesta de alimentos, ¿eh? En los nutrientes, está baja de nutrientes, y tiene irregularidad en los horarios, ¿sabes? Come a deshora, come mucho, come poco. Pues todo eso es señal de un bajo, o sea, de un bajo, no, de una energía esclerante en desequilibrio. Y por eso a lo mejor se explica el que nuestro bajo a lo mejor funciona correctamente, correctamente. ¿No? La, pues con el bajo, con el bajo hemos terminado, hemos terminado esta presentación, ¿no? Pues le vuelvo a dar las gracias a Pilar, ¿eh? Por tu participación. Con todo Voy a gusto, muchas gracias. tenerte en indirecto o directo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues así, muchísimas gracias por todo.